Y bueno, ¿ustedes hacen lavado clínico de manos? Siempre. Siempre que atienden a un paciente, hacen su lavado clínico. Obviamente el lavado quirúrgico es un poco más específico. Y justamente este módulo habla sobre los principios básicos de cirugía bucal. Y eso lo vamos a tocar desde lo básico. Y en la segunda parte, que es la parte de farmacología. En la parte de farmacología vamos a tocar algo general y algo específico. Todos sabemos que en la formación de pregrado siempre se sale con un grado de deficiencia en la parte farmacológica. Todos hemos salido desde ese punto, ¿no? Pero ahora que ustedes van a ser cirujanos bucales, tenemos que tener énfasis justamente en la medicación preoperatoria y posoperatoria. Vamos a empezar con principios básicos. ¿Ven todos detrás? Sí, ¿no? Si no, recuerdo un poquito más la mesa. Primero, yo necesito que ustedes en esta clase sean participativos. ¿Ya? Damos la participación. No tengan miedo de equivocarse, colegas. Si tienen alguna duda o algún comentario de alguna pregunta que yo haga, que puede ser que esté en lo correcto, como puede ser que no sea lo adecuado, pero para eso estamos, para corregir. Entonces, en cuanto tengan la duda de algún término que yo vaya a utilizar, por favor, hacen la mano y analicemos esa terminología. Cirugía bucal, si bien es un acto quirúrgico no limpio, o sea, la boca no es limpia, no es una cirugía limpia, se considera una cirugía limpia contaminada por la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en boca. Pese a eso, nosotros no necesitamos entrar a un quirófano estéril, tener todo estéril para hacer una extracción de un tercer molar. Que contemos con el instrumental estéril, sí, no necesariamente el ambiente. Ustedes van a hacer cirugía de terceros molares en su consultorio, no necesitan tener un quirófano extra, pueden hacerlo en su consultorio. Lo importante es que tengan el instrumental y ustedes conozcan los parámetros de manejo, que está dentro de lo que son principios básicos. Vamos a empezar hablando de que, si bien el ambiente es importante, pero en el ámbito de la cirugía bucal no necesariamente tiene que ser 100% estéril como en lo que respecta a un quirófano central. Si tenemos la oportunidad, yo les voy a invitar a que por parejas vengan al hospital y entremos a quirófano. Y van a ver la diferencia entre lo que es un quirófano de cirugía bucal y un quirófano hospitalario. En el quirófano hospitalario sí se debe mantener distancia del equipo quirúrgico, se debe tener cuidado de no contaminar. El hecho que hayas toques con alguien que esté con su bata, eso significa cambiar la bata, cambiar los guantes, volverse a lavar las manos. Entonces, muy diferente. Pero ¿qué necesitamos? Que exista un ambiente limpio. Para ustedes planificar una cirugía en sus consultorios, obviamente va a ser la primera atención que van a realizar al paciente. No la van a dejar al final cuando hayan hecho, no sé, una prótesis removible, hayan desgastado para prótesis fija. No van a hacer eso. Van a atender primero a su cirugía. Porque han limpiado previamente, han desinfectado y va a ser el primer paciente que atiendan en su consulta. Y lo dejarán al final sus otros pacientes. La esterilización del instrumental. Si bien hoy en día el utilizar el pupinel ya no se considera, salvo que utilices testigos, no se considera una esterilización 100% de gérmenes. Por eso es importante que en el ámbito de cirugía bucal, si bien aún seguimos utilizando pupinel, pero sería lo más aconsejable autoclave. Nosotros en el ámbito quirúrgico hospitalario, en este caso la parte de enfermería, ellos hacen valoración biológica, ¿no? El hecho de que estén en un ambiente estéril no significa que esté 100% de gérmenes, sobre todo para cirugía de prótesis, de cadera, prótesis de rodilla, tiene que estar 100% el ambiente, el instrumental libre de, por más de que esté con autoclavado, no significa que esté 100% libre de gérmenes porque hay gérmenes resistentes, las esporas. Entonces la esterilización va a empezar en lo básico, que tu instrumental, sobre todo hago énfasis en las fresas, colegas.
¿Una fresa vamos a utilizar para un paciente? Podemos reutilizarla. Una fresa me puede durar hasta por 3 o 4 pacientes, si es que no has desgastado mucho hueso. Pero qué importante es limpiar esa fresa. Alguna vez me han pasado fresas, están estériles, sí, pero en las ranuras, restos de sangre. Si vamos a reutilizar el instrumental, verifiquemos que esté limpio. Limpio, ya sea con una solución enzimática después de que hayas utilizado y luego con una esterilización ideal, sobre todo en instrumental como las fresas que están en contactos con hueso. Gracias a los elementos de defensa que nosotros tenemos en boca, no tenemos osteomielitis frecuente, sabiendo que tenemos gingivitis, periodontitis, caries, tenemos úlceras en la boca, pero pese a eso no tenemos una alta incidencia de osteomielitis. A diferencia de un paciente que se fractura con exposición, sí o sí tienen que limpiar y existe alto riesgo de una osteomielitis en ese miembro. Por eso un paciente que tiene una fractura expuesta, el traumatólogo tiene que atacar con antibióticos y tiene que entrar ese momento a limpiar esa herida. Tal vez no se tenga placas, tal vez no se tenga tornillos para poderlo fijar, pero por lo menos limpiar y reducir y cerrar, hasta que el paciente pueda conseguir su material. ¿Por qué? Porque tiene alta incidencia de que ese hueso se infecta. Lo que no ocurre mucho con cavidad oral, por ser un área no limpia, ¿no? Por eso es una cirugía limpia contaminada. El equipo quirúrgico. 2 términos quiero que aprendan. ¿Algunos son de la UPEA acá? ¿Colegas de la UPEA? 1, 2, 3, perfecto. Muy bien, tenemos nosotros ropa limpia y ropa estéril. La ropa limpia es gorra, barbijo, tu pijama y tus botas. Todo esto ustedes tienen que ya estar vestidos antes de pasar al área blanca. Sabemos que en quirófano se divide en área gris, área negra, área gris y área blanca. Alguna vez yo reclamaba cuando entraba al quirófano de UPEA, porque en el momento de abrir el paquete, el licenciado a veces les pedía gorra, barbijo y botas. Y yo decía, ¿por qué? ¿Acaso con la bota le vamos a tocar al paciente? ¿Tiene que estar estéril la bota? No. ¿Tiene que estar estéril nuestro gorro? No. Lo único que tiene que estar estéril son las batas, los campos, el instrumental y obviamente los guantes. De ahí la diferencia entre lo que es ropa limpia y ropa estéril. Y eso es la conducta del equipo quirúrgico. Ustedes tendrán una ropa de tela, tendrán una ropa descartable, una pijama o una bata descartable, pueden utilizar. Ahora, muchas veces no esterilizan las batas. No hay tanto problema teóricamente hablando de cavidad oral, no hay tanto problema, porque de por sí es un área limpia contaminada. Pero sí, tu campito, sí, tu instrumental tiene que estar 100% estéril. Por protocolo, de por sí tendría que estar todo esto estéril, ¿no? Tu bata, tus guantes, tus campitos, tendría que estar estéril. Pero no seamos a la hora de que ustedes hagan la cirugía, no, que la bata no lo he esterilizado, que los guantes puedo utilizar los de inspección. No, son 2 cosas muy diferentes. La bata puedes utilizarlo no estéril, pero los guantes sí o sí tienen que ser estériles. Sí o sí. No puedes utilizar guantes de inspección, los de guides, ¿no? La técnica de lavado de manos. Tenemos lavado de manos clínico, lo que ustedes hacen cada vez. Tenemos lavado de mano quirúrgico y tenemos lavado de manos con hidrogel o alcohol gel. Es lo que hemos hecho durante esta pandemia. Desde ese momento que hemos entrado a la pandemia, nos hemos dado cuenta de que el lavado de manos es bien importante. Que el lavado de manos no es solamente remojar, pasar el jaboncillo y ya. Nos hemos dado cuenta que nos tenemos que lavar la mano, que incluso tenemos que pasarnos el alcohol gel. Cuando nosotros nos lavamos las manos para un acto quirúrgico, antes lo que nos enseñaban era agarrar unas escobillitas, y yo me acuerdo que en pregrado eran unas escobillitas bien duras, y se fregar, y con tu dermatitis. Y a mí me acuerdo que teníamos un trombocito y me hacían pasar con alcohol yodado.
te ardía, porque después de refregarte tanto, hoy en día está contraindicado el uso del cepillo. Se ha limitado solo a lechos unguiales, pero en un artículo indica que igual existe abrasiones en lechos unguiales, entonces no debería realizarse el cepillado. Nuestro cepillo, por ejemplo, este es un cepillo común. El cepillo quirúrgico tiene unas cerdas suavitas y atrás tiene una esponjita. Podrías utilizar la esponjita o solo las manos. Refregar. Sí es importante que las mujeres no tengan las uñas largas. O sea, aquella cirujana que tenga uñas largas no correspondería. Por eso nosotros no podemos tener uñas largas lucidas así como tienen otras mujeres, no, complicado. Nuestras uñas son cortitas. Y como nos lavamos tanto la mano y pues están de seca, pues están con la crema y con la crema. Si utilizamos uñas un poquito más largas, antes de realizar un procedimiento, verificar que estén limpias. Y sí podemos utilizar una pincita para sacar si es que hubiera algún resto, ya que no vamos a utilizar el cepillo. O con el mismo dedito, ¿no? Por eso se limpia primero los deditos. Vamos a hablar sobre los 5 momentos de lavado de manos a medida que vayamos viendo esta parte. El paciente. Nuestro paciente necesita entrar con una gorrita, se puede entrar con una batita, ideal, si podemos ponerle unas botitas, ideal para nuestro sillón para que no lo ensucie. Sí o sí tiene que estar con gorra, sobre todo si tiene el cabello suelto, en el caso de las mujeres, hacerlo recoger. Si tiene un moño atrás o una pincita, sacarlo para que esté cómoda, porque el paciente puede estar 30 minutos, puede estar 1 hora o puede estar más tiempo en el hospital. Entonces necesitamos la comodidad para ese paciente. La asepsia del paciente va incluso a empezar una noche antes. ¿Cómo empezaría una noche antes en los cuidados de ese paciente? Una cosa, habíamos hecho la pregunta, la premedicación. ¿Qué le damos al paciente antes de la cirugía? Perfecto, le daremos amoxi, le daremos dexa, diclofenaco. Pero hay algo tan básico que deberíamos prescribir al paciente una noche antes. Clorexidina. Perfecto, muy bien, doctora. Clorexidina. ¿Por qué? Nos ha enseñado que el uso de clorexidina nos ayuda a bajar la carga bacteriana. Nosotros le vamos a hacer asepsia, antisepsia intraoral, perfecto, le vamos a decir que se cepille los dientes, pero si le hacemos noche antes, nos va a ayudar a bajar esa carga viral y mejor para usted. En los estudios que se ha realizado a base de la clorexidina, la cuchara de clorexidina antes de una extracción disminuye el riesgo de alveolitis. ¿Han leído ese artículo? Cada vez que ustedes hagan una extracción, háganle hacer una cuchara. Manténgalo 30 segundos en boca, hasta 1 minuto. Y la probabilidad de infección de esa herida post-extracción va a ser mínima. No solamente pensemos en dar antibióticos, acción sistémica, sino también acción local. La acción local, no tiene platita el paciente. ¿Qué le damos? No tiene dinero para comprarse clorexidina y queremos bajar esa concentración, queremos cambiar ese medio ácido de boca para someterle a una cirugía con el menor riesgo de contaminación. ¿Qué le daría? Bicarbonato. El bicarbonato, una cuchara con bicarbonato, ideal. En la pandemia se ha hablado del uso de agua oxigenada, diluida. Se ha hablado del uso de yodopovidona. Había una controversia que la yodopovidona era más efectiva que el agua oxigenada, ¿no? Que bajaba la carga viral. Luego decían que el gluconato de clorexidina tendría un efecto hasta que esté en boca 1 minuto, a diferencia del cetilpiridino. El cetilpiridino era 30 segundos, que era más efectivo. Hubo muchos estudios en ese periodo de qué antiséptico deberíamos utilizar. Entonces, si nosotros hacemos un cuidado previo antes de la cirugía, vamos a disminuir. ¿Por qué le premedicamos al paciente? Queremos bajar las complicaciones. Menos inflamación, menos dolor, menos sangrado, tal vez si le vamos a dar algún elemento para controlar el sangrado y menos riesgo a la infección. Con todo eso, ¿le ayudamos o no le ayudamos? Le ayudamos
de sobremanera, sobre todo cuando es un paciente con patología sistémica. Cuando nosotros vamos a hacer un acto quirúrgico, debemos pensar en los tiempos quirúrgicos. 3 son los tiempos que nosotros vamos a valorar en ese paciente. No solamente hablando de cirugía de retenidos, hablando de la simple extracción que ustedes hacen en su consultorio. ¿Cómo empezamos? Empezamos con un tiempo preoperatorio, seguimos con un tiempo operatorio o transoperatorio también llamado, y un tiempo posoperatorio. Cuando nosotros hablamos del tiempo preoperatorio, su nombre mismo lo dice, antes de hacerle la cirugía. ¿Qué es lo que hacemos? La historia clínica. Ya la anterior han hablado con el doctor Valencia la historia clínica. Y les hago yo una consulta. ¿Es igual la historia clínica que el expediente clínico? ¿Cuál sería la diferencia? La historia clínica es parte del expediente clínico. Muy bien. Este expediente clínico tiene una función médico-legal, pero tiene otras funciones. Nos ayudará a determinar, si trabajamos en un centro de salud público, a determinar que ese hospital o ese centro de salud tiene todo, da atención en calidad. Nos ayuda. ¿Alguien trabaja en un centro de salud acá? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en el hospital y yo necesito una tomografía. Listo. Necesito una tomografía, pido en mis indicaciones tomografía y resulta que me dicen, no, el tomógrafo está en mantenimiento. Pero el paciente necesita urgente la tomografía. Y yo tengo que derivarle a un centro extra hospitalario donde si el paciente está crítico podría morir en el transcurso. Entonces yo tengo que especificar, anotar en la historia clínica y decir, ¿no? Paciente requiere tomografía de urgencia, de macizo facial y de encéfalo. ¿Qué tal si se ha caído, se ha fracturado la mandíbula y de paso tiene un trauma craneoencefálico? Entonces si me dicen no, entonces al momento no contamos con tomografía por mantenimiento, se decide enviar a tomografía extrahospitalaria. Si el paciente se muere, va a estar en la conciencia de los familiares que era necesario transferir. Y no me va a decir, no, es que no le han hecho aquí, por eso se ha muerto. Y si hubiera una auditoría, van a revisar la historia. Entonces la historia clínica, el expediente en sí, tiene varias funciones, no solamente es médico-legal. Y nos enseñan eso, historia clínica, documento médico-legal, sí, actúa médico-legal, pero también nos sirve para ver gestión de calidad, asistencial, docencia. Yo les voy a mostrar cuando vayamos al hospital una experiencia investigativa. Yo quiero investigar cuántos pacientes con infecciones dentales han entrado y saco todos los expedientes. Epidemiológica. Si este paciente tenía tuberculosis, me sirve también los expedientes. Entonces tiene muchas funciones. Ustedes van a trabajar o trabajan en consulta privada. ¿Tienen expediente clínico? Con conciencia. Solo historia clínica. Incluso la historia clínica, muchos, si les pido que me traigan sus historias clínicas, no todos tienen como debe ser una historia clínica. Y al anterior el doctor les ha debido explicar lo importante que es la historia clínica. Que con el hecho de preguntar, de hacer esto de la anamnesis, nos dice prácticamente casi todo y nos ayuda a llegar a un diagnóstico. ¿Hacen anamnesis por sistemas? ¿Saben qué es anamnesis por sistemas? ¿No han tocado el anterior? Bueno, si yo le digo, y los pacientes son así, siempre les voy a poner algún ejemplo. Doctorita, quiero que me saque este diente, pero le comento, doctora, que no sé por qué he bajado de peso, mucha sed tengo, quiero comer nomás, pero mire, estoy más flaco. ¿Qué sospechan ustedes? Diabetes mellitus. Los síntomas, no lo estás revisando a tu paciente, pues dice anamnesis por sistemas. Yo quiero valorar función renal. ¿Qué tendría que preguntarle al paciente? La diuresis, ¿no? ¿Cuántas veces va a orinar? ¿Su orina es fétido? Cuando orina, sobre todo en los varones, cuando orina y lo dejamos una hora, al principio se vuelve espuma, como si le hubieras echado detergente. Pasa una hora y sigue esa espuma.
y eso nos indica que existe exceso de proteínas. El olor fétido de la orina. Sí, doctora, yo voy a orinar, pero orino y luego es como, quisiera seguir orinando, pero ya no me sale nada. Eso se llama tenesmo vesical. Sensación de que quieres seguir orinando. Y es síntoma de infección urinaria. Con eso tú ya estás, con eso solamente con las preguntas, tú ya estás adivinando, no, este señor puede tener una infección urinaria repetitiva. Infecciones repetitivas te pueden llevar a una insuficiencia renal. Nosotros no solamente tenemos que ser boca, tenemos que analizar en todo al paciente. Si queremos valorar corazón, ¿qué le preguntamos al paciente? Se cansa muy rápido. Muy bien, se cansa al caminar, como sobre todo aquellos que los ven un poco gorditos, moraditos, ¿no? En sí, doctor, apenas camino una cuadra y me canso. Tu consultorio subiendo unas gradas y el paciente... Y ahí ya tú ya estás, tienes que hacerle preguntas. ¿Puede dormir echado en la noche? No, doctora, duermo con mucha almohada. Ya te está indicando. Recuerden ustedes que hay enfermedades no diagnosticadas en el paciente, sobre todo en paciente geriátrico, de hecho que tiene una patología de base. Tal vez no diagnosticada y no tiene síntomas importantes. Pero si hacemos ciertas preguntas, indagamos en la anamnesis, nosotros obtenemos con esta historia clínica toda la información. ¿Por qué es importante preguntarle al paciente si está menstruando o no? Si está embarazada. ¿Qué clase de complicación? Coágulo, aquí qué dicen doctores. Quistes. Quistes. Un cuadro de anemia. Ya. Siempre les hago yo a mis alumnos de pregrado, si alguno de ustedes fue mi alumno de pregrado, deben recordar por qué nosotros preguntamos la menstruación. Uno, si está menstruando, si está tomando anticonceptivos o si está tomando hormonas. No está contraindicada la extracción, hacerla en esos pacientes, pero tenemos más riesgo de que no forme bien el coágulo. Y si no forma bien el coágulo, nos da. Entonces yo con ese pensamiento diré, pues, no, a esta paciente le suturaré muy bien, le indicaré sus enjuagues, ¿no? Controlaré si presenta algún dolor después de 48 a 72. Cuando nosotros en laboratorio han debido tocar, han llevado al laboratorio con el doctor, ¿no? Han debido tocar los 4 elementos que participan en la hemostasia. ¿Cuáles son los 4 elementos que participan en la hemostasia? Recordaremos todo lo que han llevado. Cuatro elementos participan. Y de eso influye mucho cuando una paciente está menstruando, cuando una paciente está tomando anticonceptivos u hormonas a base de estrés. A ver, ¿lo dicen con sus cuadernitos ustedes? ¿O no han llevado? La memoria es frágil, peor si tienen memoria de Doris, ¿no? ¿Conocen a Doris? Doris. Los 4 elementos principales de la piel. Ovulación. Gestación. Necesito pizarro. Pizarro, ¿lo han llevado? Sí, yo manejo pizarro. Ya. ¿Me han gustado? O tal vez no han tocado, díganme, para que no les quede yo con la duda. ¿Quién participa en la coagulación? Protrombina. Plaquetas, un elemento. ¿Quién más? Fibrina. ¿Cómo se forma la fibrina? Por el fibrinógeno. No. Existe la cascada de coagulación, ¿no? Al final, el producto final es la fibrina. Pero en toda esa cascada de coagulación, ¿qué elementos participan? Los factores de coagulación. Segundo elemento. Tercer elemento. Cuando nosotros cortamos, estamos incidiendo pequeñas arterias, capilares, venas, vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo, cuando lo cortan, ¿qué es lo primero que hace? Vasoconstricción.
¿Quién produce vasoconstricción? El endotelio vascular. Entonces, el primer elemento es el endotelio vascular. ¿Cómo el cuerpo trata de evitar que salga sangre? El vaso sanguíneo se contrae. Endotelio vascular, vasoconstricción. Segundo elemento, una vez de que el vaso se ha contraído, ya esas fibras de colágeno desgarradas han llamado a las plaquetas. Nuestras plaquetitas, ¿qué primero hacen? Se adhieren, se agregan y segregan después sustancias para llamar a los fibroblastos. Entonces, nuestro segundo elemento, plaquetas. Tercer elemento. Estas plaquetas, recuerden, han debido ver fotitos de las plaquetitas activas desprenden como bracitos, sus pseudópodos, para permitirse abrazarse unas con otras. Pero se cansan, a ver, ustedes estén abrazados largo rato, ¿les va a cansar el brazo? El refuerzo de esas plaquetas es la fibrina. ¿Cómo se forma la fibrina? Factores de coagulación. Tercer elemento, factores de coagulación. Una vez de que nuestros fibroblastos ya han formado colágeno, ya están reparando ese endotelio desgarrado, ese coágulo que ustedes han formado ya no sirve. Imagínense un coágulo que se desprenda y vaya por el torrente sanguíneo. Puede ir a obstruir un vaso sanguíneo. Entonces nuestro cuerpo segrega una sustancia que degrada ese coágulo, que son los fibrinolíticos. Entonces, en ese proceso de la hemostasia participan esos cuatro elementos: endotelio, plaquetas, factores de coagulación y fibrinolíticos. Justamente en este cuarto de los fibrinolíticos es donde actúa en pacientes que están menstruando, que están tomando hormonas, por el plasminógeno. El plasminógeno se activa antes de lo debido y nuestro coágulo, que debería estar un tiempo adecuado para poder proteger ese alveolo, se destruye antes de tiempo. Porque recuerden que el fibrinolítico destruye el coágulo. En las mujeres que están menstruando, que están tomando hormonas, que están tomando anticonceptivos, esto se activa más rápido. Por eso existe alta probabilidad de que formen alveolitis. Podemos utilizar sustancias antifibrinolíticas. Eso vamos a tocarlo en la parte de farmacología, donde va a haber una cápite de manejo de hemorragias. Entonces vamos a tocar de qué fibrinolíticos también podríamos utilizar. Yo he visto en las preguntas el dicinone. El dicinone, ¿a qué nivel actuará? ¿Actuará en el endotelio? ¿Actuará en las plaquetas? ¿Actuará en el factor de coagulación? ¿Actuará como agente antifibrinolítico? Hay que saber, porque para cada alteración nosotros tenemos que responder con una medicación. Dentro del expediente ustedes han pedido exámenes de laboratorio. En esos exámenes de laboratorio preoperatorio, ahí les dice todo. Para valorar la calidad de la plaqueta, ¿qué examen de laboratorio pedimos, doctores? Hemocronia. Quiero valorar calidad de la plaqueta. Tiempo de protrombina. ¿Recuerden ustedes que dentro de los exámenes de laboratorio han visto hemograma? ¿Han visto coagulograma o tiempos de hemostasia o pruebas de hemostasia, donde está sangrilla, coagulación, tiempo de protrombina, actividad de protrombínica, tromboplastina parcial activada, etc. INR. Luego han visto química sanguínea, glicemia y creatinina. Luego otros básicos, grupo sanguíneo, prueba rápida de VIH y demás. Incluso la prueba rápida debería ser un protocolo, sobre todo en pacientes que viven en el alto, porque lamentablemente la incidencia en el alto de VIH es mucho. Si ustedes ven a una viejita, le van a hacer una regularización de reborde, apenas habla castellano, ¿sospecharán de que tiene VIH? No sospechan. Un niño de 5 años, ¿sospecharán que tiene VIH? ¿Cómo saben si no tienen un laboratorio? La viejita pudo haberse contagiado hace 15 años. ¿Qué hacen los hombrecitos que vienen del campo?
tienden a vender sus productos, ¿no? Uno que otro vivillo, no sé, los varones, puede ir a esos lugares y justo contagiarse. Y él va a contagiar a su esposa. No significa que la viejita se drogue, que la viejita ya, no sé, le haya engañado a su esposa, aunque tal vez antes, ¿no? Pero existe esa probabilidad. El niño, si la mamá ha tenido ese bebé en provincia, no ha hecho sus pruebas prenatales, que está laboratorios incluido, y ha tenido en casa a su bebé, y resulta que su esposo tenía VIH, le ha contagiado a su esposa ha tenido su bebé por parto normal en su casa, ¿pudo haberle transmitido al niño? Todos pueden ser portadores, pocos pueden tener los síntomas de VIH. Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros pensar? Todos catalogados como si tuvieran una enfermedad infectocontagiosa. VIH, hepatitis, la chikungunya que se transmite por sangre también. Entonces, en todos debemos tener cuidado, en todos. Debería estar dentro del protocolo quirúrgico, ¿sí? Porque nosotros utilizamos instrumental corto punzante. Ahora, dentro de los laboratorios, el que me da cantidad de las plaquetas, ¿cuál es? El hemograma, cantidad. Me dice de 250.000 a 350.000 milímetros cúbicos. Pero el que me da calidad es el tiempo de sangría. ¿Por qué el tiempo de sangría? Recuerden que el vaso se rompe, el vaso se contrae, ¿y quién viene a taponear? La plaqueta. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuánto es nuestro tiempo de sangría? Cada uno puede calcularse su tiempo de sangría. Tal vez en pregrado han hecho en fisiología, donde te haces un pinchazo en el dedo, esperas un minuto, y luego con tu papel, con tu Kleenex si quieres, un papel absorbente, cada 30 segundos, un punto. 30 segundos, otro punto. 30 segundos, no, ya no se mancha. Y vas sumando. Y ese es tu tiempo de sangría. Porque en ese momento, ¿qué ha hecho tu plaqueta? Ha ido a obstruir ese orificio de salida. Entonces, en el momento en que se para de manchar tu papel absorbente, tus plaquetas ya han formado tu tapón plaquetal. Por eso el tiempo de sangría valora la calidad de la plaqueta. Calidad. Cantidad, el hemograma. Por eso nosotros no podemos basarnos solamente con pedir hemograma para saber si este paciente va a sangrar. Tengo que pedir sí o sí, no debe faltar para un acto quirúrgico, sangría y tiempo de protrombina. Podría faltar incluso tiempo de coagulación, pero sangría y protrombina nunca deben faltar. Cuando vemos una alteración en esos laboratorios, tal vez han llevado algunos casos clínicos la anterior clase, donde le decía, si el tal laboratorio está alterado, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la conducta en ese paciente antes del acto quirúrgico? Entonces hay que resolver. Si yo veo un tiempo de sangre alterado, yo ya sé que usted le voy a medicar a ese paciente, ¿no? Eso han debido llevar como casos clínicos. En todo caso, igual lo vamos a reforzar, si es que no lo han llevado, cuando llevemos hemostático. Entonces, toda la información está en ese expediente clínico de la anamnesis, del examen físico que ustedes han hecho, de los exámenes complementarios que vayan a pedir, laboratoriales o radiográficos. Eso incluye el preoperatorio. Cuando nosotros hacemos la historia clínica, están los signos vitales, signos de vida. Mi pregunta es, ¿toman los signos vitales en su primera consulta de ese paciente? No toman signos vitales. Y debería ser protocolo considerando de que hay pacientes hipertensos. La hipertensión es una enfermedad silenciosa, que solo cuando tiene síntomas el paciente acude a que le hagan una atención médica. Pero ustedes pueden diagnosticar una hipertensión. ¿Por qué no pueden? Pueden. ¿Saben utilizar tensiómetro? ¿Saben utilizar fonendo? ¿Saben tomar signos vitales? Dejen de pensar de que solamente son odontólogos. Son del área de salud. Y ahora más, si bien esto es un diplomado, pero es un diplomado completo, donde esas pequeñas cosas les va a servir, uno, para que mejoren su destreza quirúrgica, sí, pero para que también sean la parte médica.
médico quirúrgico. Médico es el hecho de que tú tomes tus signos vitales, prescribas bien, puedas diagnosticar enfermedades, que lo puedas dirigir a tu paciente para atención. La base está en el preoperatorio. Si aquí no has valorado tu laboratorio, no has valorado que tu paciente era hipertenso, no has pedido esa tomografía para ver que exista lesión nerviosa, tu complicación va a ser en tu postoperatorio. Por eso el preoperatorio tiene que ser bien básico. Importante para que ustedes puedan catalogar a su paciente el riesgo quirúrgico. En el expediente quirúrgico o en el expediente que han llevado al anterior, ¿han visto el riesgo quirúrgico del paciente? ¿Cómo catalogamos al paciente? Alta probabilidad de que se infecte, alta probabilidad de que tenga alguna complicación, según el ASA. El ASA. Pero el ASA está hecho para la parte médica. Yo les voy a mostrar otro para la parte odontológica. Vamos a ir viendo. Este es el ASA. Están llevado al anterior. Han visto acá que nosotros podemos atender pacientes en la consulta, incluso hasta el ASA 3, siempre y cuando se compense y lo bajemos al ASA 2. El ASA fue realizado por el médico, por una sociedad de anestesiología americana, para valorar el riesgo que tiene el paciente cuando se somete a una cirugía bajo anestesia general. Pero nosotros hacemos cirugía bajo anestesia local. El anestesiólogo hace esta valoración, ni siquiera el cirujano general, el anestesiólogo, y les voy a mostrar cuando veamos un expediente de paciente quirúrgico, ellos valoran. Pero la diferencia es que nosotros somos anestesiólogos y somos cirujanos. ¿Son anestesiólogos ustedes? Son pues anestesiólogos. ¿Quién pone su técnica troncular? ¿Quién sabe el speed? Solamente ustedes. Ustedes son anestesiólogos, ustedes son también los cirujanos. Y esta es la clasificación que deberían saber, el estado físico. Y en pregrado, igual les hago leer un artículo del estado físico a mis alumnos. Si son de aquí mis alumnos y no recuerdan, es porque tienen memoria de dulce. ¿Qué nos dice? Malamed hizo una modificación del ASA, ¿ya?, que vaya a la valoración del paciente en consultorio dental. Si vamos leyendo, ¿qué dice el F1? Paciente aparentemente sano, con presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio, paciente que no manifiesta fobias y que es menor de 60 años. ¿Por qué es importante saber que el paciente no tiene fobias? La mayoría de los miedos entre los del área de salud no tienen más al odontólogo. Si un paciente tiene fobia al ruido de la turbina, a la anestesia, a la jeringa carpuler, si se desmaya en tu consultorio. Por eso en la valoración preoperatoria tienes que conocer sus miedos. Porque eso te va a indicar a ti que cuando planificas la cirugía, le vas a premedicar con ansiolíticos para controlar ese miedo. En el caso de los niños, el miedo, el estrés, ¿qué les va a traer? Hiperventilación. Tienen que saber controlar la hiperventilación y eso en manejo de complicaciones, de manejo de pacientes sistémicos y emergencias médicas van a tocar la conducta frente a estas emergencias. Si el paciente es menor de 60 años, considerando que ahora, si bien pacientes jóvenes pueden tener una patología de base, pero es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, no diagnosticadas muchas veces, ¿no? Por eso es importante catalogar a menores de 60 años en F1. ¿Qué nos dice el F2? Paciente que padece una enfermedad sistémica leve, también un paciente sano que demuestra un marcado miedo y ansiedad ante la atención dental y que es mayor a 60 años. Si tu paciente tiene miedo, no le vas a poner F1, le vamos a poner F2. Y ya sabes que para la cirugía que vas a hacer, le vas a medicar, lo vas a tranquilizar. Este paciente con miedo, con ansiedad, de paso hipertenso, subimos más la presión arterial. El miedo libera catecolaminas. Las catecolaminas aumentan la presión arterial. De paso le sacas con dolor a ese paciente, el dolor aumenta más.
la presión arterial. Entonces todo eso nos complica. Por eso es importante catalogar a los pacientes. Les voy a pasar el artículo, lo van a leer a detalle, ¿ya? Y les va a ayudar, porque incluso está ahí cómo debes manejar a ciertos pacientes con alguna patología. Y eso les va a ayudar tal vez a entender algo. Cuando lleguen al módulo de enfermedades sistémicas, ya van a poder analizar mejor, van a poder hacer alguna pregunta, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Los estudios imagenológicos, no tengan miedo de pedir tomografías, colegas. Hace años solo contábamos con radiografías periapicales. Ahora las tomografías ya casi en todo lugar lo podemos encontrar, incluso ya es más accesible. Que si pides CD, que si pides impreso, ya dependerá de cada colega. El informe, por ejemplo a mí, si me dicen doctora, sí pídame tomografía, yo prefiero solo CD, porque me permite valorar las imágenes, mover. En cambio el informe, muchas veces el informe no estoy de acuerdo, pues el informe a veces no es redactado por un especialista. En cambio lo que tú ves, sí, pues ver el conducto, la relación. Por ejemplo, hoy día tenía un tercer molar que tiene su raíz, ¿no? Y había una raíz dislacerada y la otra parecía como si estuviera cortada en la radiografía. Y no le han querido sacar en otro lado, ¿no? Y resulta de que me dicen, doctora, queremos programarle, perfecto. Le pedí tomografía. La tomografía está cerca del nervio. El hecho de que esté cerca del nervio me permite también explicarle, señor, mire, este es el nervio, posiblemente usted tenga parestesia, pero hay que sacarle, es un tipo que tiene caries. Si hay lesión, bueno, la lesión puede ser irreversible con medicamentos. Le vas a tener más cuidadito y vas a poder explicar mejor con tu consentimiento. Ha salido el diente, pero estaba así. O sea, venía uno aquí y otro hacia el igual. A ver si lo pongo las fotos para la próxima. Eso ya te da una planificación de tu procedimiento. Ya estás pensando, no, a ver, voy a hacer odontosección, no, tal vez voy a tener que cortar o abrir un poco más. Ya estás pensando cuando tú ves las imágenes. Cuando nosotros pedimos solo radiografía, nos engaña. ¿Alguien me sigue en Face? Sí. Algunas veces les he mostrado un caso, y un caso bien interesante, de un colega que me dice, el rehabilitador, me dice, quiero que me lo saques el tercer molar, pero sin tocarme el segundo. No sé si han visto eso. Y el tercer molar está así, parece que estuviera así. Pero el segundo molar está abrazando al tercer molar. Está así. Y en la radiografía parece que no. Pero en la toma yo he dicho, no, hazlo sacar. No, pero parece que no está, no. ¿Quieres que yo le haga? Tomografía. Obviamente ustedes, mientras más capos se vuelvan, van a poder decir, no, yo cobro tanto. Y si no, hay muchos maxilos, muchos cirujanos bucales, pero si ellos quieren que yo haga, tiene que ser la tomografía y obviamente en caso complejo no vas a cobrar pues baratito, porque te vas a estresar, vas a cobrar un poquito más caro. Y me decían, no quiero que me lo toques el segundo porque ya tiene tratamiento, va a sujetar era rehabilitador mi amigo. Y yo le dije, voy a intentar. Tiene 45 años la señora, no creo, si puedo partir y veo que hay una raíz que es pequeñita y puedo desplazarlo, pero he abierto todo y le dije no. Y la señora me dijo, doctora, sáquenme. Yo hace tiempo quería que me saquen, pero el doctor me quiere seguir manteniendo porque me sirve para la función. Y yo hablé justo donde estaba solo con su ayudante, hemos hecho, y le dije no. Saqué el segundo y salió con el tercero así, bien abrazado. Y ni siquiera queriendo separarlo, no se puede separar, ¿no? Entonces fíjense lo importante que es pedir tomografía. Si yo te hubiera hecho la extracción, incluso solo la extracción de ese segundo molar, sin radiografía, porque les no piden radiografía, hubieran roto toda la tuberosidad al quererle extraer. Yo le liberé primero el hueso y por eso salió, ¿no? Pero uno que no hubiera pedido radiografía hubiera fracturado toda esa parte de tuberosidad. Ante la sospecha de una imagen rara,
pidan radiografía, pidan una panorámica, pidan tomografía, colegas, no se compliquen. Lo más importante es no complicarse. La cirugía es estresante, es apasionada, tiene sus ventajas, pero también tiene el estrés quirúrgico, pero también tiene orgasmo quirúrgico. Cuando ustedes hagan su primera extracción, te van a sentir bien. Yo he hecho, y eso es el orgasmo quirúrgico. Cuando nosotros pedimos laboratorios, va a depender, ya les he hablado algo de laboratorios, la preparación psicológica en pacientes con fobia, las indicaciones farmacológicas, qué medicamentos darle, qué recomendaciones debe recibir el paciente. Eso en preoperatorio. ¿Debe venir en ayuno el paciente? No. Cuando el paciente escucha la palabra cirugía, piensa que debe venir en ayuno, porque tal vez le han hecho una cirugía bajo anestesia general o bajo sedación donde le han pedido que venga en ayuno. Nosotros todo lo contrario, bien desayunado, bien almorzado, ¿no? Porque va a estar tiempo y aparte de que un paciente con hipoglicemia se puede descompensar. Empecemos con la preparación quirúrgica. Cuando nosotros entremos al quirófano, ya vestiditos con nuestra ropa limpia, procedemos al lavado de manos. El lavado de manos tiene entre 3 a 5 minutos de duración. ¿De qué va a depender si es 3 o 5? Si ustedes van a hacer 2 cirugías en el día, en la misma tarde, en el primer momento se van a lavar por 5 minutos las manos. Pero para su segunda cirugía se van a lavar solo 3, porque ya se han lavado antes. Nosotros abrimos el grifo, así como me han explicado, abrimos el grifo. ¿Qué es lo que hago? Cuando su pijama, por ejemplo, el director me decía del Ceporo, haremos hacer unas pijamas, y bonitas sus pijamas, pero con puñeras. No, para quirófano tiene que ser mangas cortas. Y a veces son un poquito muy largas y tenemos que doblarlas. Yo tengo el grifo y lo primero que hago es, este es mi grifo, 1, no así, 1 y levanto. Pongo mis deditos y me mojo. Me voy al jaboncillo, ya, agarro y lo primero que hago es espuma. Hago espuma y primero las uñitas. Primero las uñitas, muy bien. Manos, dorso, 1, 2. Pulgares, puedo hacer todos mis dedos si quieren, ¿no? De la otra mano. Y luego, palma. Y luego, antebrazo y parte de brazo. Y otra vez al agua. Pongo mi agüita y así. Y salgo. No es que pase y que me remoje una y otra vez, no. Me mojo y voy. El otro lado, primero mis deditos, me mojo y ya. Y repito 3 veces. 3 veces tengo que repetir. Cuando ya me he lavado, apago con el codo y de esta forma. No puedo estar así. No puedo estar así. Todo lo que está por debajo de la cintura es contaminado. Siempre así. Puedo utilizar papel de secar. Puedes utilizar toalla estéril. Puedes utilizar la toalla estéril de la misma forma. Primero mis dedos. Bien secaditos, porque si no te vas a trancar al meterte de los guantes. Mis dedos. Un lado, paso al otro lado, mis dedos y lo desecho. La colocación de batas es autocolocación. No necesitas tener una enfermera y van a ver eso la diferencia que en un quirófano hospitalario la licenciada instrumentista es la que primero se lava las manos, la que se pone la bata, la que se pone los guantes y ella recién puede ayudarte a poner tu bata, presentarte los guantes. Pero en cirugía bucal no. En cirugía bucal nosotros nos vestimos, sí, tiene que haber un circulante para que me amarre, para que me presente los guantes
en el sobre me lo abra y yo saque este paquetito y pueda calzármelo. Técnica de calzado de guantes. ¿Recuerdan? Mano con mano, es decir, mano con mano, porque en el doblez está sujetando. No me está tocando la parte interna. Hasta donde entra, hasta donde debe. Luego con mis otros deditos, ya con guantes, hago guante con guante. En este doblez, ingreso en el otro lado y me calzo. Y ya recién me arreglo por encima de las puñetas. Mano con mano, guante con guante. En cambio, la enfermera, ¿qué hace? Me presenta y yo lo único que tengo que hacer es meterme. En ambos casos, si tus dedos no están bien secos, se va a trabar, pues tienen que ser sequitos. Y tienen que conocer la medida de sus guantes. ¿Saben la medida de sus guantes quirúrgicos? Sí, sí. 6,5, 6, que son muy delgaditos, 7, 7,5, porque de ahí tú tienes que manejar. Si está un dedo grande, no te va a poder operar, pero te va a dificultar. El utilizar los lentes de protección, sí. Usen, sobre todo aquellos que no utilizan lentes. Por ejemplo, yo tengo ahorita gotas de la cirugía que hice. Tengo gotas, pero si no hubiera tenido lentes, me hubieran llegado eso al ojito. Los que no utilizan lentes, utilicen los lentecitos de protección. ¿Ya? Utilicen, porque hacen odontosección. Incluso cuando ustedes presionan el porta agujas y si hay sangre, te salta la sangre. Cuando utilizábamos en el periodo de la pandemia, nos veníamos así con todo nuestro EPP y nuestras máscaras. Y les decía, a ver, fíjense su máscara. Y todas las máscaras tenían manchas de solución, manchas de sangre, ¿no? Entonces tenemos que protegernos. Sobre todo si no contamos con una prueba rápida de VIH. Si piden, obviamente tendrían que tener el mismo cuidado, pero ya no tanto miedo en el caso de que no hubieras utilizado lentes, ¿no? Eso, protección. Lavado de manos. Les presento los 5 momentos del lavado de manos. Estos momentos de lavado de manos existe para la parte médica, existe también para la parte odontológica. Si ustedes se fijan, dice, ¿en qué momento nos lavamos las manos? El primero, ¿qué nos dice? Antes de tocar al paciente, siempre, ¿no? Antes de tocar al paciente. 2, antes de realizar un procedimiento o una tarea limpia o aséptica. 3, después de realizar o después de tener el riesgo de exposición a líquidos corporales. Y nosotros estamos saliva. Aunque no hagas la extracción, tenemos saliva. 4, después de tocar al paciente. Tocar al paciente. Nosotros le ponemos baberito, ¿no? Baberito, bien. Toda la cabecera de tu sillón puede estar manchada. Cuando el paciente se levanta y escupe, puede estar manchado. Todo el área del paciente y del ambiente o de los objetos alrededor del paciente, deberíamos, cuando lo tocamos, deberíamos lavarnos las manos. Cuando nosotros utilizamos pieza de alta conificación, ¿cuánto salta? Los aerosoles. Entonces, después de un acto quirúrgico o cuando el paciente escupa, limpiamos todo. Limpiamos todo. Por eso utilizamos los campos, ¿no? Los campos grandecitos para que tapen incluso nuestro sillón. ¿Ahora sí conocen? Ahora sí van a responder. Tenemos el lavado clínico, bueno, eso ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Las palmas, las manos, los deditos y al final el secado. Es un tiempo de 20 a 30 minutos el lavado clínico que ustedes saben hacer, ¿no? El lavado quirúrgico, los tiempos, perdón. El lavado quirúrgico, de 3 a 5 minutos. Ahora, muchas veces tenemos en el mercado yodopovidona jabonosa que podemos utilizar. Cuando nosotros hacemos el lavado,
Considerar, obviamente, quitarnos manillas, quitarnos anillos, ¿no? Eso ya de lógica, que un cirujano no debería tener manillas. Háganse tatuajes, yo me hice un tatuaje para por lo menos tener algo en la mano, que estar ahí sacándose sus manillas. La técnica, por ejemplo acá, si bien parece que estuviera chocando, pero está así. No vamos a chocar, ¿ya? No vamos a chocar con la pijama, por más de que nuestra pijama esté limpia. Tenemos otra opción, el lavado con solución hidroalcohólica. De la misma forma, no es agarrar y pasarnos. Si no queremos utilizarlo porque no hay agua, ¿qué tal si se ha cortado el agua en tu zona? Tenemos alcohol y hoy en día todos en la cartera tenemos alcohol, ¿no? Entonces, sepamos utilizarlo. La vestimenta, ya les dije, autovestido. El autovestido, vamos a hacer la práctica y les voy a traer, voy a ver, si pueden, les he pedido batas para el día sábado. ¿Verdad? ¿Desechables? Las desechables. Si quieren traer, si tienen de tela, tráiganlo. Entonces ahí ustedes se van a calzar. Y tráiganse guantes igual descartables y vamos a practicar la técnica de calzado. Y cómo debemos retirarnos después los guantes, porque también para eso hay una técnica. De preferencia, en el caso de tener las batas, descartable a veces el factor económico, ¿no? Comprar mucho descartable. Cuidemos también a nuestro planeta. Si pueden utilizar de tela, háganlo. Una vez de que se saquen, pásenle con alcohol o con alcoholcito. Pásenle o con 16 si ustedes quieren. Déjenlo ahí unos segunditos y luego le ponen en un botecito, ¿ya? Para luego llevarlo a lavar. Eso pensando de que siempre salta, ¿no? Siempre salta. Pueden utilizar batas de tela, que eso se utiliza en todos los ambientes. Obviamente estamos en tiempo de pandemia, y en pandemia sí, en ese periodo de la pandemia era protocolo utilizar todo esto, ¿no? Qué incómodo es estar con el EPP, empiezas a sudar, estás con el Google, estás con tu protector facial, bien incómodo. Y yo realmente admiro a las licenciadas, porque justo mi hospital era centro COVID, ya nosotros ya no operábamos, pero nos enviaron al área COVID. Tenemos que entrar a valorar al paciente y demás. Y había pacientes quirúrgicos COVID también. Y estar con por ejemplo, nosotros entrábamos, veíamos al paciente, muy bien, indicaciones y salíamos. ¿Quién se quedaba 2 horas administrando medicamentos? Eran las licenciadas. Las licenciadas han sufrido más en este periodo de COVID, ¿no? Vamos a ir pasando esto un poquito más rápido. La técnica de calzado de guantes. Eso lo vamos a practicar. Una cosa es verlo por fotografía y otra cosa es practicarlo. Ya, yo voy a traer unos guantes para que vean cómo son y cómo deben ponerlos, cómo debemos sacarlos. Y ustedes van a practicar con sus guantes los que son de inspección. Voy a ir pasando, eso vamos a hacerlo más la práctica. Debemos contar con todos los insumos necesarios. Si bien podemos utilizar el suctor del sillón, sí, pero después lávenlo muy bien. Si es posible, aspiren agua tibia, porque los coágulos se quedan pegados y después va a desprender un olorcito fétido en tu sillón dental. Si puedes comprarte estos suctores que son económicos, hablando de unos 1.000, 1.500 bolivianos, si te vas a realizar procedimientos quirúrgicos, háganlo, cómprense un suctor ideal, más fácil de lavar. Ahora, los motores hay muchos, ya dependerá de que ustedes utilicen. Cuando yo hacía mi residencia no tenía los sillones antiguos que antes venían de la facultad y nosotros utilizamos esos tornos para desgastar, perforar, eso utilizaba para hacer la cirugía de tercer. Tengo una foto todavía donde está esa pieza. Porque antes no teníamos el sillón y ya luego nos hemos hecho convenios y se siguen con el sillón, piecita rectita, piecita angulada. Les aconsejo cómprense la pieza angulada, es muy bueno, sobre todo en pacientes que no pueden abrir grande su boca y que tienes que hacer odontosección. La pieza angulada es una opción, como sugerencia. Protejan también sus cosas, ¿no? Pueden proteger con bolsitas, con
protectores de tela y demás. ¿Saben si la secretaria está? No lo vi. ¿Vamos a tener refrigerio o no? Ya, un ratito, una media hora más. El instrumental. ¿Alguno tiene instrumental quirúrgico? ¿Minnesotas? Bien, Minnesotas siempre. Lo que son los elevadores siempre tengan elevadores de delgaditos a los más anchos. Crayer, Clebden, si tienen elevadores de pot, perfecto, los elevadores de pot te van muy bien, sobre todo para terceros molares superiores. Lo necesario para lo que es una extracción, dependerá cuán compleja sea tu extracción, ¿no? Puedes utilizar solo elevadores, no hay necesidad de utilizar forceps. En otros casos prefieren sujetar con forceps, depende de cada uno. Pero en la mayoría de un diente retenido, todo sale con elevador. Cada uno de los insumos que nosotros y de los instrumentales que nosotros debemos tener, lo debemos organizar de manera adecuada. Yo les voy a traer un set de instrumental y vamos a reconocer. Ya vamos a reconocer. Porque yo he visto colegas del diplomado también y de especialidad que a veces hay incluso desconocimiento de los nombres de los instrumentales. Y ustedes van a ser cirujanos y tenemos que dominar esto del instrumental. Taquitos de goma. Los pacientes que utilizan ortodoncia tienen un grado de disfunción de la articulación. Si le vas a hacer una extracción de tercer molar inferior, ya vas a aumentar ese grado de disfunción. Entonces hay que cuidar a esos pacientes. Cuando ustedes hagan su cirugía, por favor, han hecho ustedes una evaluación previa de su paciente de la articulación temporomandibular. Si el paciente tiene signos de subluxación, cuida que no abra muy grande su boca. Cuida que no abra mucho tiempo su boca. Si tiene que abrir grande pero se cansa, a veces están nuestros taquitos. Pero este taquito no tiene que estar media hora. Lo sacarán de rato en rato. Y van a ver cuando entren conmigo al quirófano, que cada rato le hago descansar al paciente. Están tardando en pasarme, digamos, la jeringa, si es de la boca. Quiero cambiar la fresa, si es de la boca. Cuidamos al paciente. No queremos que después venga con un trismus. Si hay antecedentes de dolor miofacial, entonces le vamos a dar medicación previa para eso al paciente, ¿no? Cuando utilizan, alguna vez han debido hacer una extracción de un molar inferior y estás haciendo la extracción y le dicen, no, me duele, ni siquiera le duele el aro, le duele su articulación del aro contra la piel. Entonces es importante en pacientes con antecedentes de disfunción cuidar la articulación, así que vamos a tener nuestros taquitos también de pie. Vamos a ordenar nuestra mesa quirúrgica de la forma que ustedes quieren, ya sea cuadrantes o ya sea lineal. Ordenado, a veces es complicado, alguna vez les digo, yo hago las cirugías y lo pongo, ¿por qué quiero hacerlo tal vez rápido? No están limpios y demás. Pero si ustedes van a trabajar en equipo, el instrumentista tiene que tener organizado su mesa. En la mayoría de los casos ustedes van a trabajar entre dos personas. Uno va a ser tu separador, tu primer ayudante y hasta tu segundo ayudante. El cirujano, instrumentista. Yo estoy haciendo al paciente, quiero algo, lo hago yo, ¿no? Porque no tengo más a quien me ayude. El otro me está aspirando, me está separando. Entonces en ese caso a veces es difícil por limpiarlo, volverlo a poner y demás, ¿no? Pero si trabajamos entre tres personas y una específica que se encarga de la instrumentación, lo van a ordenar de forma adecuada. Recuerden esto que nos enseñaban, diéresis, instrumental de corte, ¿no? Todo lo que cortamos, exéresis, todo lo que nos permite hacer el procedimiento. Si voy a hacer extracción, obviamente mis elevadores. Si voy a hacer apisectomía, ¿qué vendría aquí? La exéresis es todo lo que vamos a hacer como procedimiento. Si voy a hacer extracción, mis elevadores, mis forceps. Si voy a hacer una alveoloplastía, mi gubia, mi lima.
Pero si voy a hacer una apicectomía, ¿qué tendría que estar en este espacio? La pieza de alta. La pieza de alta ya va a estar en tu silla. Ya van. Podría estar aquí tus fresitas, sí, vamos a cortar hueso, vamos a cortar diente, pero si tiene un proceso periapical, ¿qué tengo que hacer? Cureta. Cureta. ¿Y qué curetas? ¿Las de alveolo? De Las de Lucas son un poco más grandes. Las de dentina. Perfecto, las de dentina. Porque van a ver que en procesos periapicales no te va a entrar tu cureta de alveolo, no te va a entrar. En cambio, nuestras curetas de dentina, aparte de tener filo, son pequeñas. Y esas te van a ayudar a eliminar ese proceso. O sea, si es un quistecito, te va a ayudar a eliminar. Entonces aquí nuestra variedad de cureta. Está bien, la cureta de alveolo también la van a meter. Pero prefiero que en vez de cureta de alveolo, que es así medio redondita, no, tiene que ser cureta así como cucharita filosa. Les voy a traer para que puedan buscar un igual, ¿ya? Si es que no la tienen, la pueden comprar. Eso es más aconsejable. Síntesis. La síntesis, el hilo. ¿Con qué hilo sutura? seda. Seda. ¿Alguna vez han utilizado nylon? ¿Qué nylon han utilizado? 4, 5 y 6 ceros. 4, 5 y 6 ceros. Muy bien. La diferencia entre utilizar nylon y seda, ¿ha encontrado la diferencia? ¿Cuál sería? Coméntenos. No hay tanta contaminación en cuanto a nylon. Ya. Eh, Pero a la hora de realizar el nudo, es mucho, se desliza mucho más fácil. pero tienes que hacer más nudos Sí. que el seda. Porque el nylon, al ser rígido, pase. ¿Me la puedes abrir, por favor? Fácil. Complicado ese dibujo. Eso. Enciéndele estufa, por favor. No puedo entrar. Puedes, quieres poder. No quiero. ¿Qué es? Es whisky. Whisky. Jack Daniels. En los hilos de sutura, va a depender cómo ustedes manejen, qué es lo que quieren utilizar. No les voy a decir, utilicen seda porque yo uso seda, utilizaré nylon porque es mejor. No. Depende de cada quien qué hilo utilizar. Son varios tipos de hilos que conocemos, que cuando hablemos de síntesis vamos a hacer un repaso de hilos. Nuestro equipo quirúrgico: cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, instrumentista y personal circular. Así debería estar conformado nuestro equipo quirúrgico. Pero cuando no tenemos muchos, debería englobarse a cirujano, primer ayudante. Suficiente. Si tenemos uno extra, podría ser el instrumentista o el circular. Pero cuando ustedes trabajen en consulta, no se van a dividir entre 5 su ganancia. Van a querer ganar un poco más. Para eso, como instrumentista o como cirujano, yo voy a tener pues todo a la mano. No puedo estar ese ratito yendo a buscar el hilo, sacar el hilo. Por eso cuando preparemos nuestra mesa, nuestra hoja de bisturí abierta, nuestra jeringa abierta, si van a poner hemostático, nuestro hemostático abierto, si van a poner MTA en una pisectomía, ya preparado su luceta, con su MTA, o sea, ya van a tener todo. Pero no tendrían que necesitar de circulante, pues ya cuentan con todo el material. Depende mucho de la organización de cada equipo quirúrgico, ¿no? Bien importante en lo que respecta a eso. Nos vamos a tiempo operatorio.
Lo que hacemos durante la cirugía, hacemos asepsia, antisepsia, anestesia, diéresis, eféresis, osteotomía, exéresis, toilet, sinéresis, hasta el retiro de puntos. Teóricamente, hasta el retiro de puntos se considera periodo operatorio, teóricamente, pero en la práctica no. El retiro de puntos debería estar como manejo postoperatorio. ¿Con qué hacemos la asepsia extraoral? ¿Con qué harían, doctor? Iodopovidona, ya. Pero ¿sabemos si el paciente no es alérgico al yodo? No lo despachamos al paciente aquí ictérico, amarillo. Yo de preferencia no utilizo ningún antiséptico que pigmente o a base de yodo. ¿Qué prefieren? Clorexidina o cetilpiridina, el BG6. Prefiero tanto para extra como para intraoral. No sé, tal vez el paciente ni él mismo sabe que tiene alergia al yodo. Aparte le quiero despachar pues limpiecito nomás, no amarillo aquí, ¿verdad? Entonces, si bien algunos otros colegas siguen utilizando el metiolate, la iodopovidona, alcohol iodado, perfecto, pero yo por mi parte prefiero un antiséptico incoloro y que no tenga esa probabilidad de reacción alérgica como la que tiene el yodo. Pero les pongo en su consideración. Vamos a hacer extraoral y vamos a hacer intraoral. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos la antisepsia extraoral, no lo estoy tocando todavía al paciente. Solo con una mano estoy haciendo peribucal. Luego, con otra gasita, mini pincita, con un espejo, recién voy a abrir la boca y voy a hacer énfasis en el área de trabajo. Si le hemos hecho hacer previo enjuague a la paciente, mejor todavía, ¿no? Voy a limpiar. Van a ver en su cirugía que pese a haberle dicho que venga bien cepillado su paciente, pese de haber hecho el barrido con su gasita, cuando estén haciendo la incisión en las festoneadas, microfibra. Entonces, preferible siempre tener un poquito más de cuidado. Vas a tener, aunque el paciente se lave bien, pero para eso ya sabemos nosotros de que es una herida limpia contaminada. En un quiste sinovial de antebrazo, a ver, eso te infecta. Esta es una herida limpia contaminada. ¿Riesgo de infección? Sí, de un 5 a un 15%, ¿no? Por eso damos premedicación, por eso utilizamos antiséptico y demás. Ponemos campos. En los campos que vamos a utilizar les pongo también a su consideración. Estos son mis alumnos ya de hace años del aula BOL, que hacíamos el protocolo utilizando un cabezal donde le cubríamos los ojitos al paciente, ¿no? Para eso un campo triangular con unas pinzas pacaos, mi pinza va con esta colgada acá, ¿no? Para proteger al ojito al paciente. Luego nuestro campo fenestrado, pero en su caso con solo campo fenestrado está bien. No necesitan hacerle un cabezal, ¿ya? Campo fenestrado. Ahora va a depender mucho del equipo. Hoy en día los que confeccionan pijamas, confeccionan campos quirúrgicos, ya te dicen, el equipo de 4 campos vale tanto y tiene un campo para envolver, tiene un campo para mesa mayo, un campo accesorio y un fenestrado. Entonces les conviene, ¿no? Les conviene. Dependerá de cada uno de ustedes también, pero nunca debe faltar un campo fenestrado. La boquita, obviamente toda esta área está previamente pasada con clorexidina o DG6. Generalmente si tengo yo un campito extra o una toallita estéril, yo prefiero ponerlo acá. No porque el pecho va a ser mesa para poner instrumental, nunca vamos a ponerle aquí su elevador, su bolsa, no, entonces.
Alguna vez he visto fotos publicadas en Face, hemos hecho extracción, ¿no? Y su paciente aquí con sus fotos. Poder poner una pinza, poder poner gasas, unas 2 gasitas. Estoy yo limpiando, estirando, pero justo quiero una pinza, yo misma lo voy a poner, pero si no la voy a utilizar, lo voy a poner nuevamente en la mesa de instrumento. ¿Por qué le pongo esto? Porque muchas veces cuando están haciendo irrigación, se mojan. Y si pongo gasitas húmedas acá, con solamente un campito fenestrado, igual va a mojar el paciente. Utilicen gasas húmedas. Van a ver que las gasas húmedas bien exprimidas te dan mejor limpieza del área. Ahora depende qué gasas. No es lo mismo utilizar esas gasitas que venden en paquetes bien delgaditas que utilizar las gasas que venden en la farmacia, que son así como de red, que es así, preferible utilizarla húmedas. No lo utilicen seca. Y van a ver la diferencia entre utilizar seca o humedad. La humedad te da mejor limpieza. Anestesia. En el caso de la anestesia, cada procedimiento quirúrgico, cuando lleven técnica quirúrgica, van a tocar de la anestesia que deben ustedes infiltrar. Ustedes ya son colegas, han tal vez ejercido ya algunos meses o años en lo que respecta a su profesión, hacen extracciones, saben técnica de anestesia, así que no voy a entrar en detalle. Sí, en un momento importante, a la hora de que hagan extracciones de terceros molares, ponemos nuestra troncular, ponemos nuestro bucal, hemos puesto también nuestro lingual. Perfecto, el paciente sigue sintiendo dolor. En la anatomía hay una fibra nerviosa que se encuentra por detrás de la parte distal, ¿no? Que ingresa y se comunica con el nervio dentario. Es como si fuera una rama colateral. No está en todos los pacientes. El hecho de que ustedes pongan, después de haber puesto su bucal, pongan un poco en trígono retromolar, les va a ayudar a controlar el dolor. De que sí les puede fallar la técnica, sí. Si les falla, pero el paciente está todo adormecido y sigue sintiendo dolor en un tercer molar, pueden ponerle intraligamentoso. No tienen por qué preocuparse. Mejor todavía. Y en los casos de dientes que están cerca al nervio, sí, el paciente tiendes a levantar, por ejemplo, cuando estaba sacando ese restito, levantaba y el paciente sentía dolor. Entonces tuve que aumentar porque sé que está en relación con ese nervio. Vamos a aumentar los anestésicos considerando también la dosis máxima. ¿Cuál es la dosis máxima kilogramo peso de lidocaína? No tengo pizarra. Vamos a ver. ¿Cuál es la dosis máxima? ¿Cómo yo voy a saber cuánto le estoy poniendo a mi paciente si no conozco la dosis máxima? ¿Cómo voy a saber al paciente que no me estoy pasando esas dosis máximas y el paciente dice, doctora, me duele la cabeza? Estamos utilizando adrenalina. La adrenalina sube la presión arterial. En una cirugía de tercer molar no vamos a utilizar tal vez los tubos, tal vez vamos a utilizar un poquito más. A partir del tercer tubo sube la presión arterial. Entonces tengo que yo conocer la dosis máxima de ese paciente. ¿Cuánto es la dosis máxima de lido con epinefrina? ¿O solo lido? Ese tubito es su amigo fiel. Toda su vida lo han utilizado y lo van a seguir utilizando para endodoncias, para periodoncias, odontopediatría, lo utilizan para todo. ¿Cuántos miligramos viene en el tubo? 36, muy bien. ¿De epinefrina? ¿Te acuerdas? Lidocaína es 36, muy bien, de la verdad. Pero ¿cuánto tiene de epinefrina? La dilución de la epinefrina. Tenemos que saber cuántos tubos máximos le puedo poner a un paciente según kilogramo peso. Recuerden que la lido sola es de 4.4 miligramos por kilogramo peso. Sí, dice la doctora, y no responde. Y de 7 miligramos por kilogramo peso, lido más epinefrina.
Entonces, a ver, agarren su celular y van a hacer cálculo. El paciente ha recibido 4 tubos de anestésico. ¿Cuántos miligramos ha recibido de lidocaína? Con epinefrina es utilizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 4 por 36. Primero vamos a ver la dosis kilogramo peso. Nuestro paciente vamos a ver que pesa, póngale 65 kilos. ¿Cuánto como dosis máxima debería recibir? Multipliquen 65 por 7. ¿Cuánto le sale? 455. 455. Anote. Eso es lo que debe recibir su paciente como dosis máxima. Ahora al paciente le hemos puesto 4 tubos, sabiendo que cada tubo tiene 36 miligramos. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicar, lo que decía la doctora, 4 por 36. 144. 144. ¿Nos hemos pasado a la dosis máxima? No. Estamos dentro de lo normal. Pero alguna vez su paciente les va a decir, doctor, sáquenme los 4, no quiero sufrir en una. Le han puesto 2 tubos aquí, le han puesto 2 tubos aquí, le han puesto 2 tubos aquí, le han puesto 2 tubos. Y tal vez aquí no les agarra y le han puesto 3 tubos. Tienen que calcular previamente cuántos tubos como máximo debería recibir ese paciente con su peso. Por eso dentro de la historia clínica del examen físico está peso, talla, índice de masa corporal. Entonces ya tú estás, no, este paciente solo tiene que recibir 5 tubos y no, ya he hecho 2 extracciones y he utilizado 5 tubos. ¿Podría hacer las otras 2 extracciones? No. ¿Por qué lo vas a intoxicar a ese paciente? Entonces ya estás previniendo tú y no es, no le hagas, le aumentaré. No. Planificación, doctores. Doctor, disculpe, ¿por qué multiplicamos por 7? Esa parte no lo entiendo. Porque es la dosis máxima kilogramo peso de lido con epinefrina. Es de 7. En alguna bibliografía dice 6.6, en otra dice 7. Cuando es solo lido es 4.4. Esa es la diferencia. Cuando es lido con epinefrina es 7 o 6.6 en alguna bibliografía. Pero cuando es solo lido es 4. ¿Está bien? La técnica de anestesia va a variar de acuerdo a lo que ustedes vayan a realizar, ya sea tercer molar, ya sea una pisectomía. Y aquí hay que tomar en cuenta de realizar una pisectomía de una pieza 22. ¿Dónde bloqueamos para hacer una pisectomía de una pieza 22? ¿Qué nervios bloqueamos? ¿Recuerdan? A ver, anatomía. Dentario anterior, muy bien. ¿Qué más? Por paladar, ¿necesitará que anestesiemos por paladar? Sabiendo que paladar solamente inerva mucosa palatina. En cambio, el dentario, hueso, diente. Para una pisectomía donde solo vas a cortar por el... Ahora, ahí la pregunta, ¿no? Pieza 22. La pieza 22, su raíz, ¿hacia dónde se va más? ¿Hacia vestibular o hacia palatina? Hacia palatina. El canino, hacia vestibular. Los procesos periapicales, si se van a extender un quiste, por ejemplo, el miércoles hice un quiste así grandecito, bien plano acá, pero una bolita por palatino. Obviamente ahí sí voy a tener que poner palatino porque mi idea es hacer mi colgajo por palatino. Porque el proceso se ha ido más hacia palatino. Incluso si tuviera una fístula vestibular y por palatino no hubiera nada, cuando estés cureteando vas a aproximarte a la mucosa y le va a doler. Entonces, preferible anestesiar ambos lados, de preferencia.
¿Por qué? Vamos a hacer festoneada. Digamos, voy a hacer una festoneada para hacer, porque tiene estos dos procesos periapicales. Y mi incisión va a ser festoneada. Perfecto. Le has puesto, si solamente le has puesto vestibular, le va a doler pues cuando estés haciendo el festón. Le va a doler cuando pases el punto de sutura. Entonces, como mi paciente no quiero que le duela nada para que diga, esta doctorita no me ha hecho doler nada y que sugiera a sus compadres y demás, tenemos que aliviarle cualquier dolor. Entonces le anestesiamos vestibular y palatal. La técnica varía, obviamente, de qué procedimiento ustedes van a realizar. Eso, bueno, van a ir viendo cuando tengan sus pacientes. Diéresis o incisión. Cortamos. Es un proceso por la cual nosotros utilizamos varios instrumentales, que pueden ser tijeras, hojas de bisturí, puede ser electrobisturí, puede ser láser, con la finalidad de incidir, de cortar, diéresis. La tijera la utilizamos también para cortar. Entonces, la tijera no solamente debería estar en síntesis, considerando que debemos conocer dos tipos de tijera. La tijera de encía o tijera iris y la tijera de material, que son las tijeras Mayo, que solamente te sirven para cortar los hilos. Porque si tú utilizas tu tijera iris para tus hilos, tu tijera iris para cortar mucosa, al final pierde su filo, ¿no? Entonces cada instrumental para cada cosa. En el caso del bisturí, bueno, las hojas de bisturí, lo que más van a utilizar es la hoja 11 y la hoja 15. La hoja 15 tiene también diferentes tamaños, son un poquito más anchas y unas más pequeñitas, creo que son 15A o 15C, si no me equivoco, las que utilizan los de periodonce. En el caso de Pizzacto podrían utilizar eso, pero siempre deben tener una hoja 15 hasta en sus billeteras, si es posible. La hoja 15, cuando ustedes preparen una cirugía, pónganle 2. Lamentablemente, a diferencia de hace años, apenas pasas, ¿qué les pasa a uno? Y pierdes su filo. O se te cae, o se te rompe, si es una mucosa muy fibrosa. Entonces es preferible tener siempre en tu mesa quirúrgica 2. Tu mango de bisturí va a ser el mango 3, que es lo que más utilizamos. Hoy tenemos en el mercado mangos un poco más largos de bisturí para áreas profundas, por ejemplo a nivel de los terceros molares, muy buena opción. Pero si no, seguimos manejándole lo que conocemos en mango 3. Cuando hacemos festoneada, la 15 te ayuda, la 11 te ayuda mejor por la puntita, porque tienes que entrar y incidir las fibras gingivales. La 12, si bien la 12 te permite hacer estas incisiones, pero no te permite hacer esta línea. Aquí tendrías que combinar 2 hojas. Entonces casi la 12 no es mucho de uso para el acto quirúrgico. 11 y 15, ¿ya? 11 y 15. Las tijeras. Tenemos tijeras para dilucionar. Ustedes van a tal vez hacer una biopsia de mucosele, ¿no? Y necesitamos tijeritas agudas, a veces un poquito romas para poder incidir. O en el caso que quisiéramos hacer un drenaje quirúrgico, no utilizamos las de punta, utilizamos unas que se denominan tijeras de Metzenbau, de punta roma, aunque también hay de punta aguda. Y las tijeras de material que utilizamos para cortar hilos de sutura, ¿no? Que estarían también dentro de lo que es diéresis. Cuando confeccionamos un colgajo, la incisión te va a permitir diseñar el colgajo adecuado para la exposición de ese hueso y poder llegar a la pieza dental, ¿no? Permitir, liberar, observar mejor para que puedas hacer los tratamientos. No tengan miedo de cortar. Cuando sea su primera cirugía, lo primero que ustedes van a pensar, no, hasta éxitos nomás cortaré mi incisión liberadora. No. Es preferible que cortes grande y tengas buena visibilidad y protejas tu colgajo, a que cortes chiquitito y estés jalándole tu colgajo, lastimando tu colgajo y no te deje ver nada. Si igual le vamos a suturar, mejor cortamos un poquito más.
Cuando nosotros vamos a planificar una incisión, tengo que conocer el reparo anatómico. No tenemos tanto problema cuando hablamos de maxilar superior. El único problema tal vez podemos encontrarle cuando hacemos festoneada para caninos retenidos bilateral por palatino. Tienes que levantar todo. Pero, ¿qué encontramos en el medio? El paquete nervioso nasopalatino. Si cortamos ese paquete, te va a sangrar, y te va a ser incómodo porque vas a tener que primero controlar el sangrado. Si tenemos que incidir ese paquete, lo ligamos con hilito arriba, hilito abajo, y recién lo cortamos. Y nos vas a tener el miedo de que te sangre. En abordajes de caninos retenidos palatino bilateral, o en los casos de mesiodens, hay mesiodens que están justamente en la parte media por palatino. Entonces necesariamente tienes que cortar el paquete nasofacial. Sería, digamos, el cuidado en el maxilar superior. No se preocupen del nervio. Lo máximo que el paciente va a sentir, un poco de adormecimiento por palatino leve que va a ir pasando. Lo que sí tienes que preocuparte es que no te sangre mucho. Que sangre y es difícil de controlar. Sí vamos a tener cuidado en el caso de querer realizar una incisión, por ejemplo, para premolares que tienen retención en el maxilar inferior y que justamente se encuentran por lingual. Ahí sí les aconsejo hablarle a su paciente de que hay probabilidad de lesionar el nervio lingual. Si ustedes se fijan, el nervio lingual, estamos aquí hablando del tercero. Cuando viene a nivel del tercero, está más cerca al reborde. A medida que va yendo a la parte anterior, se hace más largo el espacio. Un premolar que lo tenga por lingual y tenga que hacer una festoneada por lingual, levantar y demás, no voy a tener tanto problema si sigo los reparos anatómicos. Por eso por lingual no se hace incisión liberadora, porque si no, lo cortaríamos el lingual. Si no te deja ver, podrías hacer, pero una pequeñita, digamos, para ayudar, pero no se aconseja una incisión liberadora. Pero en ¿qué caso van a tener cuidado cuando estén haciendo su incisión a nivel de los terceros molares? Por eso la incisión, cuando lleven técnica quirúrgica de dientes retenidos, la incisión viene festoneada, ¿no? Aquí, y se va más hacia vestibular, no se va hacia lingual. Y levantamos nuestro colgajito. Eso es un cuidado. Dos cuidados. Tenemos que hacer odontosección. Si hago odontosección y no cuido mi colgajo lingual y la fresa pasa y te corta tu colgajo, ¿estaríamos lesionando también lingual? Sí. Por eso cuando hagan odontosección y su colgajo lingual está no más móvil, metan una legra que tu compañero te separa por vestibular, tú te separas por lingual y haces odontosección. Odontosección porque no hacemos osteotomía por lingual. Recuerden que no hacemos osteotomía por lingual. Esos cuidados, por favor, a la hora de hacer este tipo de incisiones o en estas áreas. Respetar los vasos sanguíneos de la zona. Bueno, el maxilar superior, en sí toda la cara está básicamente vascularizada, no tenemos tanto miedo de que se necrose, salvo que incidas una arteria importante, pero de por sí nosotros tenemos una buena incidación. Sí vamos a tener cuidado en pacientes diabéticos. Utilizar vasoconstrictor, recuerden que por palatino se vuelve isquémico, ¿verdad? En pacientes diabéticos de mucho tiempo no le vas a poner mucho, porque estos pacientes sufren de angiopatía. ¿Han escuchado el pie diabético? ¿Por qué se produce el pie diabético? A la parte distal. Un simple uñero puede hacer que el paciente le amputen su pie, porque en esa parte distal ya no llega sangre, por eso es una angiopatía, hay una alteración de los vasos sanguíneos en la parte periférica. Por eso el paciente diabético pierde por sus dientes, se reabsorbe el hueso, porque no llega el aporte.
Entonces ustedes van a volver una área isquémica por palatino en paciente diabético. Esa área isquémica puede tardar mucho tiempo en volver porque hay una lesión de vaso. Entonces en paciente diabético, poquito nomás pónganlo, no con fuerza. No tenemos tanto problema de cuidar esta vascularización, sí es importante el diseño de nuestro colgajo. Nuestra incisión, una sola incisión, un solo plano, no duden. Al final, ustedes no están cortando el cuello. Si cortan el cuello, cortan piel, tejido celular subcutáneo, músculo, yugular. Ustedes van a cortar mucosa. Y la mucosa está siempre, en el caso de la encía, siempre encima del hueso. Y ustedes tienen que hacer diseño de colgajo mucoso o mucoperióstico. Gracias. Mucoperióstico. El periodoncista hará mucoso. Ustedes hacen mucoperióstico porque quieren llegar a hueso. Si ustedes hacen un corte así, dudando, van a querer hacer el levantamiento y les va a ser difícil y van a sufrir en el decolado. Pero si hacen hasta el hueso, fácil se va a levantar. ¿Por qué van a sufrir si no hacen un corte hasta el hueso? Porque el periósteo sigue adosado al hueso. Y van a ver la diferencia entre cómo cortar encimita y querer levantar, les va a costar. En cambio, cuando cortan hasta el hueso, estás levantando mucosa, periósteo juntos. Cuando lo sutures, lo mismo lo vas a volver. En cambio, si tú dudas y primero has cortado mucosa, ay no, se sigue viendo periósteo, otra vez lo cortaré el periósteo, ¿qué va a hacer? Se va a retraer y cuando reposiciones tu colgajo, lo único que va a aproximar es mucosa. Igualito va a sanar, pero va a tardar más, porque en el periósteo está la vascularización. Por eso la incisión es hasta el tope. Los colgajos deben estar diseñados para que apoyen en hueso. Ya, es bien importante, puesto de que si nosotros hacemos una incisión acá y a la hora de suturar, esto se va a deprimir, se va a hundir tus bordes de la herida. Por eso le digo, no tengan miedo, si tienen que hacer un corte tomando 2 piezas, háganlo. Siempre vamos a reposicionar nuestro colgajo en hueso sano. No digan, no, poquito hueso voy a cortar, hasta aquí nomás haré mi incisión. No. Porque esa cirugía puede al final caer en una mayor ostectomía. Entonces es preferible que cuando tú reposiciones tu colgajo, esto quede en hueso y no se deprima. Porque si se deprime, ¿qué te va a hacer? Va a haber dehiscencia y esto hueso no va a reparar y va a haber dolor. ¿No? Entonces es preferible siempre pensar en que nuestro hueso debe caer en hueso, o nuestro colgajo debe caer en hueso. Cuando nosotros hacemos las incisiones, a veces es difícil, por ejemplo en el caso de los terceros molares, tienes que tomar en cuenta de que acá vas a cortar hueso vestibular, no vas a cortar hueso oclusal para hacer una extracción del tercer molar retenido. Tu pieza no te va a salir así, tu pieza te va a salir así, sea vestibular. Entonces en este caso, mi incisión liberadora no va a ser pues aquí. Mi incisión liberadora tiene que ser pasando una pieza dentaria para que caiga en hueso sano. Tú podrás decir, no, está detenido, le voy a cortar oclusal nomás huesito y va a salir así la pieza y aquí nomás haré mi corte. No, porque vas a tener que hacer todo esto ostectomía. La anchura de tu colgajo. Sabemos que la base es lo que te va a dar el aporte. No puede ser una base delgada, tiene que ser una base ancha, porque tú estás levantando todo esto. Si estás haciendo una Newman convencional con 2 incisiones liberadoras, aquí ya no existe aporte y el único aporte va a ser envasado. Entonces, base ancha, sí o sí, tu colgajo. Vamos a respetar también estructuras, ¿no?
Si, por ejemplo, tengo un proceso periapical en esta pieza, tengo que conocer también qué estructura podría estar cercana. Creo que conmigo llevan complicaciones en el módulo y yo les voy a mostrar casos donde son complicaciones propias, incluso de una extracción simple. Y como ustedes hacen la complicación, a veces ustedes tienen que resolverlo. Si no lo pueden, lo envían al especialista. Pero es importante reconocer qué estructuras cercanas se nos pueden complicar. Seno maxilar. Ustedes van a tener la capacidad de resolver comunicaciones mucosinusales. Pueden, si tienen el conocimiento teórico y práctico, de realizar el retiro de una pieza que se dio a seno. El seno no es más que una cavidad, una de aire. Si aquí, imagínense, yo tengo un caso de un muchacho que era colega, le han hecho endodoncia y para su mala suerte le han roto la lima. Entonces le ha dicho, sáquenme. Perfecto, la doctora que le ha hecho la endodoncia le ha extraído con tan mala suerte que la lima se ha quedado. Y la lima estaba en mucosa. Y era mi ex estudiante y me dice, doctora, ¿qué voy a hacer? Y he ido a otros colegas y le han cobrado así un montón. No, pues es colega, es mi estudiante, y lo que hago así, un cortecito, levanto cenito y nuestro límite. O a veces se les pasan los conos. Si el cono se les pasa, no le va a doler ese momento al paciente, pero el paciente va a tener una reacción de mucosa y va a ser sinusitis, o peor, puede formar pólipos sinusales. Entonces, si tienen que ustedes retirar, y mira, házmelo, no sé, una pisectomía donde me lo cortes esos conos, igual, levantan, incisión, levantan y lo cortan. El seno igual va a reparar. ¿Cuál es la ventaja de hacer un abordaje, una antrostomía vestibular, que hacer una comunicación del alveolo? Que aquí has levantado tú tu colgajo y lo has vuelto a cerrar. En cambio aquí te queda una cavidad del alveolo. Y ahí tienes que hacer un colgajo para cerrar con otro tejido. Entonces esas son las dos diferencias de en qué momento nuestros colgajos deben ser los adecuados que nos permitan una buena visibilidad. Esto ya hemos hablado, les decía, es importante tener mucosa, su mucosa y periósteo, juntitos tienen que levantarse, ya. Nosotros hacemos colgajo de espesor total o de grosor total. No hacemos parcial como los de periodoncia. ¿Por qué? Necesitamos llegar a hueso, cortar hueso y llegar a diente. Y al final, reposicionar. Cuando ustedes sujeten su colgajo, utilicen Minnesota. Y vamos a aprender a manejar sí o sí las dos manos. Uno tiene que estar agarrando el Minnesota, el otro tiene que estar agarrando el elevador o la pieza. Yo no confío al que me separe. ¿Por qué no confío? Porque si yo le pido que me separe y yo estoy haciendo la odontosección, ¿qué tal si me lo suelta y lo incido con mi fresa, mi colgajo? Igual va a sanar el colgajo, igual voy a suturar, pero va a demorar más. Entonces prefiero yo separarme, porque yo sé, si yo lo suelto, dejo de cortar. Sí, en algunos casos digo, mira, sepárame bien, así chocándose, los pongo huesito más ahí para que me lo separen, porque yo tengo que separarme mi colgajo lingual. Sí, protejamos nuestro colgajo. En la separación excesiva podemos incruzarlo, ¿no? Entonces, ya les decía, en pacientes con angiopatías hay que tener más cuidado en preservar nuestro colgajo. Nuestro diseño, cuando ustedes hagan cirugías van a ver si es que hacen incisiones liberadoras. La incisión liberadora o de descarga también llamada debe ser de esta forma, ¿no? Incisiones no pueden ser verticales, tienen que ser si bien verticales pero con ligera inclinación y no con ángulo recto. Aquí no, porque está la eminencia de la raíz. Aquí no, porque estás incidiendo la papila gingival. O nos vamos a la base de la papila, que es lo más aconsejable.
No, no. ¿Ya? Eso es bien importante porque en ese momento que ustedes estén nerviosos en su primera cirugía, es su primera vez. ¿Han estado nerviosos en su primera vez? Ese momento cuando ustedes estén cortando les va a dar miedo y van a querer que lo haga el doctor. Y la finalidad de este diplomado es que ustedes lo hagan. Que el doctor le diga, sí, doctor, voy a hacer una incisión con tu misma sindesmotomo o tu pincita, le vas a mostrar, el doctor, sí, perfecto, muy bien, porque entonces no estás haciendo mal, no, porque estás trabajando con un paciente que tal vez es externo. Doctor, hágalo un poquito más hacia distal, hágalo hacia basal, pero tienes que saber lo que es. La incisión debe prever la necesidad de elaborar un segundo corte, sí. Si tú quieres, por ejemplo, en tu incisión liberadora, estamos pensando que vamos estos vestibulares, lo hemos hecho pequeñito, puedes ampliarlo, ¿no? Y eso les va a ocurrir en su incisión. Una cosa es fondo del vestíbulo y otra cosa que viene la mucosa alveolar. No tengan miedo. Sí tengan miedo cuando sea premolar, porque si tú puedes chocarte con el mentoniano. Por eso también, cuando hacemos incisiones liberadoras para pisectomías, por ejemplo, o caninos retenidos inferiores, tienes que ver a qué nivel está ese paquete mentoniano. Tal vez no lo vas a cortar, pero sí lo vas a lastimar cuando estés separando. Y hay que decir a la paciente posible parestesia. Todas nuestras parestesias, ya sea por lesión del nervio o por tracción, en el peor de los casos, a veces cuando se incide, se corta realmente, suelen ser irreversibles, pero en la mayoría son reversibles. El 90% de parestesias son reversibles, pero demoran, por eso hay que anticiparle al paciente. Nos vamos a quedar aquí en tipos de incisión. Vayan a tomar su refrigerio, unos 15 minutos.